Venimos recolectando un poco de opiniones con el anuncio que se hizo hace unas 48 horas del acuerdo que hizo el gobierno nacional con el tema de los bonistas o sobre todo con los grupos más grandes de la deuda importante que tiene la República Argentina. Decíamos hoy más temprano que ya está el Fondo Monetario Internacional esperando que le vayan a tocar el timbre, están ahí mirando el teléfono, a ver si suena el teléfono, porque ahora hay que seguir no solo con el fondo, sino también con lo que tiene que ver con la deuda interna también y con otros deudores. Yo tengo en línea y le agradezco mucho que nos atiende en la mañana de la radio a Marcelo Ramal, legislador de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, economista, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del Partido Obrero Tendencia e hincha del bicho, que debe ser tal vez la única coincidencia, o se lo vamos a preguntar a él, debe ser la única coincidencia que tiene con el presidente Alberto Fernández, o tendrá alguna otra coincidencia. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, Cristian lo saluda de Radio Metrópoli de Junín, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Ha coincidido en el Club de los Amores con el presidente de la Nación? Sí, efectivamente. ¿Eso solo coincide o tiene alguna otra? Si tengo alguna otra coincidencia, será en el campo cultural o deportivo también. Seguro que no en el terreno político. Bien. Marcelo, bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve de los dos lados, ¿no? De su rol de economista y de su rol desde el lado político del que habla, el acuerdo que ha llegado el gobierno, que se anunció hace 48 horas? Bueno, el acuerdo al cual se arribó es el primer paso de un proceso que va a colocar a la Argentina, a su presupuesto, a su política económica, como prisionero completo del capital financiero internacional, probablemente en una década. Es decir, este acuerdo y los que, como ustedes señalaron muy bien recién, se van a continuar luego con el FMI, con los bonistas que tienen deuda con legislación en la Argentina. Bueno, todo esto va a conducir a que virtualmente el presupuesto público sea una suerte de dependencia o de anexo de la hoja de pagos de los grandes fondos internacionales. Ustedes tienen que pensar que digamos, el gobierno ha aceptado una tasa de interés del 3,5% para la deuda refinanciada, que es largamente superior a la que existe hoy en el mercado internacional, que la deuda se ha acordado sin quitas, es decir, que Argentina va a pagar la totalidad de este compromiso completamente cuestionable, después de todo lo que se criticó la deuda del macrismo, y que por lo tanto las posibilidades de cualquier desarrollo económico independiente han quedado completamente condicionadas. Esta es la realidad. Todavía no sabemos cuáles son los puntos del famoso programa económico que se le va a exigir al gobierno como garantía de pago de esta deuda. Pero lo podemos suponer, y todos sabemos que digamos, el punto central que va a ser colocado en discusión por el Fondo Monetario Internacional es una reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque es el componente más importante del gasto público, y la cuestión de una reforma jubilatoria tiene dos componentes fundamentales para ellos. Uno tiene que ver con destinar recursos, por ejemplo, el Fondo de Garantía del ANSES para el pago de la deuda, y luego, y en la medida que la reforma jubilatoria va a dejar, digamos, saberes de indigencia, elevación de la edad jubilatoria, eliminación de los regímenes
como los que tienen los docentes nacionales o los docentes universitarios, que aseguran el 82%. Bueno, en la medida que hay un cercenamiento de conquistas, abre el filón de la jubilación privada, es decir, de los fondos de pensión, que por otra parte es el gran negocio mundial de fondos como BlackRock, uno de los acreedores que acaba de lograr, ¿no es cierto?, el acuerdo con el gobierno. Sí, que era uno de los que estaban un poco de los que estaban más duros, ¿no? Ahora, Marcelo, varias cuestiones de lo que ha comentado. ¿Había otra forma? ¿Había otra manera? ¿Se podía llegar a un arreglo? ¿Se podía acordar de otra forma? Siempre hablando del más beneficio para el país, claro. Bueno, ocurre lo siguiente. Todo este paquete de la deuda se encuentra cuestionado en su origen, en sus raíces. Sí. Ustedes tienen que pensar que este mecanismo de la deuda viene siendo armado desde hace varias décadas. Cuando comenzó la dictadura militar, Argentina debía 4.000 millones de dólares. Ahora la deuda total equivale al conjunto del Producto Bruto, es decir, 1000 veces más. Sí. Entonces, Argentina no va a pagar esta deuda. Ese número, Marcelo, disculpe, ¿está bien, es correcto entonces ese número? ¿Debemos 400.000 millones de dólares? Alrededor de 400.000 millones de dólares. Monedas más, monedas menos. Claro, es casi un Producto Bruto Interno entero cuando sumamos las deudas de las provincias, la deuda que tiene el Banco Central. Entonces, Argentina no va a pagar esta deuda. Va a entrar en una refinanciación perpetua. Sí, eterna. ¿No es cierto? Donde va a ir derivando sucesivos intereses. Los intereses que no pueda pagar van a pasar a ser parte del nuevo capital. Y bueno, vamos a ir a una historia que ya conocemos, con el agravante que se da en un momento de crisis mundial, donde las condiciones para obtener los recursos, incluso para pagar esos intereses, están cuestionadas. Por eso mismo, por todo esto que le estoy diciendo, es que el punto central que destrabó la negociación final tuvo que ver con lo que se conoce como las cláusulas anti-default o las cláusulas de acción colectiva, que quiere decir lo siguiente: si Argentina dentro de 2 años, dentro de 3 años, dice que no puede pagar, es decir, si entra en una nueva cesación de pagos, ¿cuántos bonistas hay que juntar para aceptarle un acuerdo de refinanciación a la Argentina? Entonces, Guzmán pedía una aceptación baja, es decir, que con un nivel, digamos, del 50% de los acreedores, los otros 50% estuvieran obligados a aceptar una refinanciación, y naturalmente los acreedores reclaman un nivel muy alto de adhesión para que se acepte una refinanciación. Y si no es así, poder ir a juicio. Como en este punto el gobierno se acercó también al planteo de los acreedores, finalmente se cerró el acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que los acreedores están pensando en que una futura cesación de pagos es altamente probable. Entonces se preocupan. Es como el deudor cuando, digamos, cuando una persona insolvente va al banco a buscar plata, crédito, claro, a buscar plata. Entonces el banco se preocupa mucho en preguntarle, bueno, y si no me pagás, ¿qué pasa con tu deuda? Sí, claro. Ahora, entonces, Marcelo, sí, discúlpeme, porque eso que dice usted es muy interesante. Ahora, hay un jueguito ahí también, no sé si está bien usado ese término, pero hay un jueguito ahí también de saber, si yo soy insolvente, sé que le debo a cada santo una vela y voy al banco a pedir una cierta cantidad de dinero y ya me tienen a mí fichado de que ya sabemos quién es. Ahora, ¿no hay un jueguito ahí también de que me van a prestar una cierta cantidad de dinero? ¿O que saben? ¿O que se los voy a devolver nunca? ¿O que se los voy a devolver cuando pueda? ¿O que no voy a cumplir
con lo que yo les estoy, con lo que yo les estoy prometiendo. ¿No nos conocen ya un poco? Claro, bueno, ocurre lo siguiente, si el jueguito se desenvolviera en términos estrictamente mercantiles, es decir, como una relación estrictamente económica, uno diría lo siguiente: mira, me prestaste al 7%, al 8%, porque sabés que soy dudoso de pagar. Ahora no te puedo pagar, jorobate, ya está. Por algo me prestaste al 7%. Sí. Si la economía funcionara con ese riguroso criterio mercantil, entonces no existirían las renegociaciones de deuda soberana, o sea, Claro. de las negociaciones de deuda de los países. Sí. El pequeño problema es que acá luego se presenta toda la coerción de un Estado, una coerción diplomática, a través de organismos financieros internacionales, de países y demás, que colocan a la Argentina, ¿no es cierto?, en este escenario. Pero naturalmente, digamos, BlackRock y los fondos internacionales funcionan con una lapicera en la mano y una pistola en la otra. Sí, sí, claro. Sí. Este es un acto de violencia, es decir, tu pregunta coloca el dedo en la llaga, porque lo que acabamos de vivir es un acto de violencia económica y política contra la Argentina. Es tal cual como vos decís, te prestaron a una tasa alta. Bueno, sabían que la condición de la Argentina era insolvente. Ahora, yendo hacia futuro, por eso tiene tanta importancia esto de que Argentina haya alivianado las condiciones para un futuro juicio contra ella, que es esto en definitiva lo que se acordó. ¿Por qué? Porque vas a ver lo que va a pasar ahora. Cuando los bonos suban de precio, BlackRock y esta gente va a ir a una venta de bonos de la Argentina. Es decir, esto no es una apuesta al país, sino es una apuesta a poder sacarse de encima rápidamente los bonos de Argentina. Tal cual. ¿No es cierto? Es decir, poder llevar adelante una nueva operación financiera. Hay que pensar, solo en los actuales términos, que si estos bonos fueron comprados por muchos al 30 o 35% de su valor, y ahora dicen que se estaría cerrando el acuerdo al 55% de su valor, ustedes se dan cuenta que ya en esto hay un negocio muy grande. Pero ¿por qué digo dicen que se está cerrando al 55% de su valor? Porque para llegar a ese 55% se introduce otro cálculo falaz, mentiroso, que es aplicarle a la deuda, es decir, a la deuda, agarran el flujo de deuda, año 2022, 2023, 2024, etcétera, y se le aplica a cada año un descuento del 10% anual sobre la deuda. 10% anual. Es decir, con eso, el valor de la deuda, colocado a valores actuales, cae muchísimo. De ahí salen esos famosos 30.000 millones que se ahorraron. Claro, pero es un cálculo realmente engañoso, porque pensar que una deuda se descuenta el 10% anual, cuando la propia Argentina está cerrando un acuerdo a una tasa del 3,5% anual, y el dinero en el mundo se está prestando al 0%, también hay un elemento, ¿no es cierto?, mentiroso, que parte de algo que podemos llamar una profecía autocumplida, que tiene que ver con lo siguiente. Es decir, si acá estuviera polemizando conmigo algún economista neoliberal, diría lo siguiente: no, descontamos la deuda argentina al 10% porque la Argentina está al borde del default. Pero justamente al cerrar el acuerdo, al menos en los papeles,
ese peligro desaparece en lo inmediato. Entonces, ese 10% ya habría que bajarlo al 3%, Claro. por ejemplo. Y en ese caso, si haces los cálculos, estás llevando el valor de la deuda al 80% de su precio nominal, no al 55%. Entonces, en este punto, los bonistas han hecho un negocio extraordinario. Marcelo, ¿en qué anda, lo saco un chiquitín de los números, ¿en qué anda el Partido Obrero? O por lo menos el Partido Obrero Tendencia. Bueno, estamos trabajando con mucha intensidad, por supuesto, siguiendo la marcha del movimiento obrero, las luchas que hoy se están dando y que son muy importantes en defensa de la salud, de la vida de los trabajadores en un momento crítico como este, con el tema del COVID, preocupados en la defensa de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas condiciones, porque hoy escuchamos, hoy en estos días estamos escuchando en el país una polémica sobre si se permiten o no las reuniones sociales, y creo que con esta discusión se ha, armado una especie de cortina de humo sobre el verdadero escenario donde hoy se están operando los contagios, que son los grandes lugares de trabajo, donde la clase obrera ha sido, obligada a retomar sus puestos, y en muchas circunstancias sin las condiciones de salubridad y de seguridad sanitaria adecuadas. Porque el gobierno, que es tan severo en controlar si alguien va a la casa de uno o a la casa de otro, a la casa de un padre, a la casa de un hijo, es mucho menos severo a la hora de controlar si los protocolos laborales se están cumpliendo o no. Entonces, este es un tema por el cual estamos prestando una enorme atención. Bueno, en un país que naturalmente, y no por el coronavirus, sino por todo lo que estábamos conversando antes, asiste a una verdadera quiebra económica y social muy profunda, cuya salida va a exigir un replanteo económico y social de fondo. Bueno, se habla mucho de eso, Marcelo, se habla mucho de eso, no solo de la cuestión económica en sí, de lo que estamos hablando, sino se habla mucho de la cuestión que tiene que ver con cómo salimos de esto, hasta en lo personal, hasta como seres humanos, de que vamos a cambiar, etcétera, etcétera. Y para un país como el nuestro, Marcelo, ¿cómo la ve en la parte económica, en la salida, lo que usted está reflejando en lo que tiene que ver con lo laboral? ¿Cómo se va a parar frente al mundo Argentina? Bueno, ocurre lo siguiente. Acá, hay dos grandes posibilidades. Si se insiste en un rescate a los fondos internacionales, a la gran empresa argentina, que en realidad es también socia de esos fondos internacionales por la vía de ser acreedores de la deuda argentina. Bueno, si se rescata a los grandes intereses capitalistas, Argentina va a profundizar esta crisis. Lo que puede plantearse como salida, indudablemente, es un rescate de la clase trabajadora y de todos los que en la Argentina viven de su trabajo. Y eso implica una centralización de los recursos económicos, una planificación democrática de ellos, un ordenamiento económico que parta hoy, naturalmente, en función de la preservación de la salud, de la condición de vida, del salario, del respeto a la jubilación, y sobre esta base, naturalmente, ordenar, todas las demás fichas del tablero, pensando que además estamos en un mundo que está económicamente quebrado, y por lo tanto las mismas relaciones económicas y sociales que llevaron a la quiebra argentina hoy están llevando a una fractura social más general. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, o más cercanamente a nosotros en Chile. Entonces, estas
circunstancias, digamos, las grandes crisis mundiales como las que están viviendo hoy tantos países, son la oportunidad también para un replanteo de orden más general. Uh-huh. Y con nuestra acción política queremos que la izquierda desenvuelva un planteo que la lleve a colocarse como protagonista, como orientadora uh-huh. de la inevitable reacción que los trabajadores van a tener, ¿no es cierto?, frente a este punto. Bien, bien. Por ese motivo también hemos marcado como tendencia del Partido Obrero un punto de vista singular frente a una izquierda que vemos hoy muy apoltronada, muy acomodada al orden existente. Bien. Bueno, mire, la última pregunta iba casi, o iba camino casi a eso. Espero que me entienda la pregunta, que no de lo que usted estaba diciendo recién, Marcelo. Yo le iba a preguntar como última pregunta para cerrar la charla y agradecerle, ¿qué le falta al Partido Obrero? ¿Qué le falta a la izquierda? Usted dijo recién la izquierda. ¿O qué le falta al Partido Obrero? ¿Qué no tiene el Partido Obrero para en Argentina principalmente, para gobernar? Bueno, ocurre lo siguiente, no pretendemos gobernar solos como un grupo de gente, como un partido, al margen o aislados de la consideración popular y del movimiento obrero en su conjunto. Uh-huh. Nosotros no luchamos por nuestro gobierno propio y particular, uh-huh. sino por un gobierno de trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos falta? Unir nuestros planteos, nuestros programas, nuestra perspectiva a la voluntad de una mayoría trabajadora. Uh-huh. Y esa es la acción que llevamos adelante. Uh-huh. Cuando le estoy haciendo este reconocimiento, ya me estoy diferenciando de buena parte de la izquierda, uh-huh. que en la Argentina ha caído en un defecto muy grande, que es la autoproclamación. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Nosotros no nos autoproclamamos. Yo le expresé mis ideas. Esperamos que estas ideas, a través de su radio y de muchos otros canales, encuentren un vínculo con muchos trabajadores, uh-huh. y en ese diálogo, en esa comprensión, queremos llegar a ser una mayoría, principalmente en el ámbito del mundo del trabajo. Sí, claro. Esa es nuestra gran aspiración, en primer lugar. Marcelo, la verdad ha sido muy gentil, le hemos quitado bastante tiempo, le agradecemos mucho su tiempo por habernos atendido en esta mañana de radio, en esta mañana de jueves, y que tenga un buen día. No sé, hace mucho que no anda por Junín. La verdad que sí, la verdad que sí, hace bastante tiempo, y bueno, cuando toda esta pesadilla se supere, con toda seguridad los compañeros de allá de la tendencia me van a invitar y vamos a tener la oportunidad de conversar personalmente. Cómo no, con mucho gusto. Marcelo, un saludo grande, gracias. Un saludo. Que tenga buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Marcelo Ramal, legislador, mandato cumplido en la ciudad de Buenos Aires, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del Partido Obrero Tendencia, hablando y haciendo referencia un poco a el acuerdo con con los bonistas, el acuerdo que anunció el gobierno nacional hace 48 horas, y lo que viene de aquí en adelante, y hablar, por supuesto, de la situación argentina en materia económica.